Puedes apoyarme ingresando a payhip.com/LuisDanielAguilar, donde encontrarás PDFs, diapositivas y cursos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la anatomía del hueso parietal, un hueso bastante fácil de estudiar. Entonces vamos a hablar acerca de generalidades y vamos a revisar sus caras, sus bordes y sus ángulos. Entonces, como dentro de las generalidades tenemos que este hueso parietal es un hueso par que forma parte del neurocráneo y según su clasificación es de tipo plano. Junto a otros huesos del neurocráneo, que son el frontal, el etmoides, el que no se ve aquí, el esfenoidal, que está de amarillo, el temporal y el occipital, forman el armazón hacia el sistema nervioso central. Y dato importante a conocer es que tanto los parietales como los temporales son los únicos huesos pares del neurocráneo, a diferencia de los otros, que ya mencioné, el frontal, etmoidal, esfenoidal y occipital, que son impares. Entonces, bien, para el estudio de este hueso parietal se lo divide en dos caras, que es la exocraniana o externa, que estamos viendo aquí, y tenemos la cara interna o endocraniana, ¿no? Que es una vista por dentro. Asimismo, como tiene una forma de un cuadrado, vamos a ver en él cuatro bordes, uno anterior, otro posterior, un borde inferior y un borde superior. Y entre la unión de estos de dos bordes se van a formar los ángulos. Un ángulo que es el antero superior, un ángulo antero inferior, otro ángulo postero superior y un ángulo postero inferior, ¿no? Entonces, para terminar de entenderlo, vamos a verlo de esta forma. Digamos que el parietal es como un cuadrado. Digamos que me salió un cuadrado perfecto, donde tenemos las caras, ¿no? Como esto es una figura 2D, no lo podemos expresar. Y tenemos los bordes, que son cuatro: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Y como decía, entre los dos bordes se va a formar un ángulo. Este ángulo de aquí es el antero superior, que sería este de acá. Un ángulo antero inferior, que sería este de acá. Un ángulo postero inferior, que es este de aquí que estoy marcando. Y un ángulo postero superior, que es el de acá atrás, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a estudiar al hueso parietal. Y para empezar, empezamos con su, vale la redundancia, con su cara externa o exocraniana, la cual vamos a tener, si empezamos desde abajo, unas estructuras importantes, que es la línea temporal inferior. Esta línea temporal inferior va a prestar inserción al músculo temporal. Justo por arriba de tenemos a otra línea, que es la línea temporal superior, la cual va a estar dando inserción a la fascia del temporal. Aquí me voy a regresar atrás y vemos cómo encontramos la línea temporal inferior y la línea temporal superior, pero que vemos que no es únicamente del parietal, sino que se extiende hacia el temporal, donde va a prestar inserción para este músculo temporal y su fascia, ¿no? Que se va a encontrar en toda esta zona del cráneo, la cual, o sea, es un músculo muy voluminoso que se encarga de la masticación y va a estar inervado por el quinto nervio craneal, ¿no? Que es importante también conocerlo. Y justo por arriba de esta línea temporal superior vamos a encontrar la parte más voluminosa, digámoslo así, del hueso parietal, lo cual se lo conoce como la tuberosidad del parietal. Se dice también que si nos vamos un poco más atrás, en esta cara externa todavía, tenemos este es el borde posterior y este es el borde superior. Justo por debajo del borde superior y por delante del borde posterior encontramos unos forámenes. Estos forámenes o agujeros o escotaduras, que es este de aquí, las cuales van a dar el paso para una vena, que es una vena emisaria, la cual se va a encontrar drenando la sangre del cuero cabelludo y la va a drenar hacia la circulación intracraniana para que pueda llegar hacia la aurícula derecha y depurar la sangre, ¿no? Que ese es el objetivo de las venas. Entonces, esas son todas las estructuras que encontramos en la cara externa. Entonces, bueno, y aquí traje la imagen del músculo temporal y su fascia. Aquí en esta de la izquierda tenemos cómo está recubierta por toda la fascia de este músculo temporal. Y en la imagen de la derecha ya está retirada la fascia. Entonces pasamos a hablar ahora de la cara interna o endocraniana. Esta tiene un poquito más de estructuras. Entonces justo en el centro, esto ya es un poco más cóncava, esta cara, vamos a encontrar lo que viene siendo la fosa parietal, o sea, porque toda esta depresión, que es lo que hace en la parte externa la tuberosidad del parietal, que era más prominente, entonces por adentro va a ser una fosa, esta fosa parietal, es esta de aquí.
De allí, ¿qué otras estructuras encontramos? Son estas impresiones que va a dejar precisamente la arteria meningia media y sus ramas, que es importante porque un daño a este nivel o un traumatismo cerca del parietal puede generar un daño a la arteria meningia media, la cual puede producir un hematoma epidural, que es una emergencia neuroquirúrgica, ¿no? Entonces es importante conocer eso. Tenemos estas ramificaciones en forma de árbol, son las impresiones que deja la arteria meningia media. Es importante conocer eso. De allí, ¿qué más encontramos? Si lo vemos en la parte superior de la cara interna, vamos a encontrar estos agujeros, forámenes, que se las conoce como granulaciones. Estas son las granulaciones de Paccioni, que son las mismas que encontramos aquí en el hueso frontal, como vemos, y van a servir para reabsorber el líquido cefalorraquídeo que se produce en el cerebro, el cual, bueno, en todo el sistema nervioso central, el cual se necesita, a forma de que se produce, se tiene que reabsorber también. Se reabsorbe en este lugar, en estos corpúsculos de Paccioni, ¿no? Aquí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Y justo por, digamos, ya casi cerca de la línea media, encontramos estas crestas que dan parte al surco para el seno sagital superior. Este seno sagital superior es una vena prácticamente de la circulación intracraniana, la cual se va a continuar hacia la parte del occipital y va a drenar en la confluencia de los senos, ¿no? O la prensa de Erófilo, que se conoce, el detalle anatómico. Entonces vemos que este surco se comienza desde la cresta del frontal y va dando paso hacia la impresión de este seno sagital superior, ¿no? que pasa por todo el parietal y se continúa hasta el occipital, ¿no? Que es lo que podemos ver acá. Entonces todo esto es la vena que se continúa, que se empieza desde el frontal, se continúa por el parietal y termina acá en la parte del occipital con la confluencia de los senos, la prensa de Erófilo, ¿no? Que ya la vamos a estudiar después. Ya pasamos a hablar acerca de los bordes. Habíamos dicho que tenemos 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Hablando acerca del borde superior, que es este de aquí, vemos que tiene forma dentada, ¿no? Así se lo describen en los libros, forma de dientes, la cual va a unir ambos parietales. Esta unión entre ambos parietales se lo conoce como la sutura sagital, igual que el plano, o también se lo puede llamar sutura biparietal, porque une ambos parietales, ¿no? ¿Qué es lo importante de aquí, de este borde superior? Es que justo al nivel de las escotaduras parietales o forámenes parietales que dan paso a la vena emisaria, los textos describen que en esta zona ya es más rectilínea esta sutura, este borde, y se llama obelión, ¿no? Así describen los libros, que se llama obelión. Es un poco más prominente y más rectilínea y se llama obelión a partir de estas escotaduras parietales, de aquí para abajo. Y lo que respecta a el borde inferior, que es este de acá abajo, vamos a regresar a la imagen anterior, vemos que es un borde mucho más liso, no es tan dentado como el superior que vemos acá arriba, es mucho más liso, y el cual se va a encontrar articulando con la escama del temporal. Entonces este borde de aquí, o la articulación entre el parietal y el temporal, se lo llama la sutura escamosa. ¿Bien? Eso es importante conocer. Ahora vamos a hablar acerca de el borde anterior, que es este que está acá adelante, el cual, como vemos, se va a encontrar articulando el frontal con el parietal. Esta sutura se la puede llamar sutura frontoparietal o sutura coronal, igual que el plano. Entonces, eso es lo que tenemos acá adelante. Y el borde posterior, en cambio, este borde posterior se va a encontrar articulando el hueso occipital con el parietal y se lo puede llamar sutura lambdoide, se llama sutura lambdoidea, o sutura parieto-occipital. Eso es lo importante. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar acerca de los ángulos, los cuales habíamos dicho también que son 4. Tenemos el ángulo anteroinferior, o también llamado esfenoidal, porque forma parte del esfenoides, el cual va a formar un punto craniométrico importante, el cual se llama terion. Este terion se va a formar por la sutura escamosa del temporal, por el esfenoides y por el ángulo anteroinferior o esfenoidal del parietal.
Esto se forma el terium, que es a este nivel de acá, ¿no? La confluencia de estas articulaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este es el punto más débil del cráneo, ¿no? Cuando te dicen que te golpean la 100, es que te golpean en el terium, ¿no? Te puede llegar a romper la arteria meningia media que habíamos visto las impresiones que deja en la cara interna, y puede producir un hematoma epidural, ¿no? Y llegar a la muerte. Eso es lo que respecta al ángulo anteroinferior o esfenoidal. Ahora, el ángulo posteroinferior, que lo vemos en esta misma vista lateral, también se lo conoce como ángulo mastoideo, ¿no? Porque está en relación con la apófisis mastoide. Esta es la apófisis mastoide del hueso temporal. Entonces, este va a formar otro punto craniométrico, el cual se va a conocer como asterion. Este asterion se va a formar, en cambio, por la unión entre la sutura escamosa del temporal, la sutura lambdoidea, que es parte del occipital, y el borde póstero inferior del hueso parietal. Entonces aquí tenemos esta unión, es el asterion. Ahora vamos a hablar acerca de el ángulo anterosuperior, que también es conocido como ángulo frontal, el cual se va a formar por la unión de la sutura sagital, perdón, la sutura coronal, que es la que estoy marcando, que también es conocida como la sutura frontoparietal, y la sutura sagital o biparietal, ¿no? Es a este nivel. Este punto craniométrico se lo conoce como brecma, ¿no? Que es el que estamos viendo acá. Y por último, el borde póstero superior, es este que está acá atrás y acá atrás, se va a formar o va a estar formando otro punto craniométrico que se lo conoce como el lambda, y este se forma por la unión de la sutura lambdoidea o la sutura parieto-occipital y la sutura sagital o biparietal, ¿no? La unión de estas dos suturas forma el punto craniométrico llamado lambda, ¿no? Así que bien, eso ha sido todo por hueso parietal, un hueso bastante fácil de estudiar, y espero haberme dado a entender, y nos vemos en una próxima entrega. Antes de terminar, quiero recordar también que en la descripción, en el primer link, va a estar un PDF resumen de todo lo que hablamos sobre el hueso, ¿no? Al igual que las diapositivas en el link, para que lo descarguen si es que lo tienen. Así que bien, nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.